Buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad a lo que es la cátedra de física general. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad que se llama mecánica de fluidos. Nuevamente, hacer mención de que para tomar asistencia, escribir su nombre completo y a la sede que pertenecen en el chat para que quede respaldo. También a los compañeros que están pendientes la presentación del ejercicio, que es el caso de Faustina y Elizabeth, lo vamos a hacer el otro jueves, este próximo jueves, que sería para finalizar esta unidad, y después de dados los ejercicios, pues vamos a permitir el tiempo para que ustedes presenten lo que tenían que presentar en el foro. Bueno, entonces en este momento voy a presentar la nueva diapositivas. Me mencionan si ustedes lo pueden ver, y como siempre, si ustedes tienen algún comentario, etcétera, siempre activen sus micrófonos. Pueden ver en la pantalla las nuevas diapositivas, la unidad número 6 que se llama mecánica de fluidos. Por favor, contestar con micrófono, puesto que yo no puedo en este momento observar lo que ponen en el chat. ¿Se pueden observar las diapositivas? En mi caso, sí, Lee, puedo ver. Ok, ¿usted es Sonia? Sí. No, soy Elizabeth. No, Elizabeth, ok, Elizabeth, como casi siempre me escribes. Vale, entonces vamos a dar inicio a esta unidad que se llama mecánica de fluidos. Prácticamente aquí vamos a desarrollar dos grandes temas de la rama de la física, que es de fluidos. En este caso vamos a analizar temas que corresponden a hidrodinámica y a hidrostática. La misma palabra los menciona. Vamos a analizar a los fluidos cuando están en reposo y cuando están en movimiento. Y es importante, puesto que de estos temas derivan muchas materias fundamentales en el área de ingeniería y arquitectura. Entonces, igual ustedes como docentes tienen que tratar la manera de manejar estos temas para, pues, es esencial para la explicación de ciertos fenómenos naturales. Entonces, si ustedes observan, ahí hay unas pequeñas imágenes dentro del título, y con eso ustedes pueden detallarse las aplicaciones que tienen los fluidos en la cotidianidad. En la izquierda tenemos acá una pequeña, un famoso experimento que se llama la torre de densidades. Sabemos que la densidad es una característica propia de la materia, en este caso muy descrita en el tema de fluidos, puesto que dependiendo de la densidad del fluido hay cuerpos que tienden a hundirse o a flotar cuando se relacionan con otros. Esta torre, pues normalmente es una experimentación que se crea con fluidos que son invisibles, es decir, que no se llegan a unir ni mezclar. Acá tenemos una aplicación ya de fluidos, que es lo de las tuberías. Sabemos de que el transporte de un fluido de un punto a otro se hace mediante este tipo de sistemas llamados tuberías, y pues aquí consideramos ya el caudal con que entra un fluido, y teóricamente si dividimos ese fluido en distintas ramificaciones, pues vamos modificando el caudal en cada uno de ellos, pero al sumarlo y a la salida tendrían que dar el mismo cantidad en la parte de salida que la de entrada. Ahora bien, normalmente cuando iniciamos a hablar de fluidos tomamos las cosas como ideales, es decir, que no hay ningún tipo de pérdidas. Pero ya en la realidad, pues el fluido, cuando va en movimiento con este sistema, pues tiene fricciones y hay un tipo de pérdida. Y otra explicación, una aplicación de los fluidos, más que todo en el concepto de Bernoulli, pues es el vuelo de los aviones, en el cual observamos que hay presiones altas y bajas, lo que hace que haya una, de alguna manera, hay una estabilidad del movimiento y hace que el avión pueda planear. Entonces ahí en esas figuras podemos ver la importancia del tema de las mecánicas de fluidos. Para iniciar, pues
vamos a mencionar que el estudio de los fluidos en realidad corresponde a una rama de la física que se llama hidromecánica, la cual dividimos siempre en dos partes: la hidrostática, que es la que estudia el comportamiento de los fluidos en estado de reposo, y la hidrodinámica, pues la que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. De las mismas palabras ustedes pueden determinar el concepto. Hidro es fluido y estática, pues cosas que no se mueven o que están en una estabilidad dinámica, mientras que hidrodinámica, pues ya estamos hablando de el agua en movimiento. Entonces esas son las dos grandes ramas de las cuales se divide el estudio de los fluidos, que es la hidromecánica. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguno de ustedes tiene activado el micrófono? Ya hace bastante problema. Hola. ¿Estamos bien con el tema? Vale. Vaya, vamos a continuar entonces. Ahora Sí, bien, vaya, gracias. En el caso de, vamos a explicar, para poder saber qué es un fluido, necesitamos analizar los estados de la materia. Sabemos que los clásicos estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, pero aparecen otros dos cuando estudiamos más a profundidad la estructura atómica de los cuerpos, y es el plasma y los coloides. Entonces, un sólido, pues, ustedes observan en la figura que está en esta parte superior izquierda, tenemos 4, ¿verdad? Los sólidos, el líquido, el gas y el plasma. Ustedes observan aquí en la cuestión atómica, el sólido pues tiene una estructura mucho más fija, más ordenada. En cambio, los líquidos tienen ya una cierta disposición un poquito más desordenada. El gas, pues, prácticamente se ubica en prácticamente todo el depósito en el cual se contiene, y el plasma, pues aquí aparecen ya unas ciertas partículas que están ionizadas. Esa es como la diferencia entre uno. Si ustedes observan algo peculiar entre el líquido, el gas y el plasma, es que necesitan de un recipiente para estar contenidos. Y el coloide, pues son suspensiones, como el ejemplo de una gelatina. Entonces acá tenemos los conceptos para que los podamos manejar. El sólido, pues, es parte de la materia que tiene forma y tamaño fijo, que eso hace que tenga un volumen propio, y una de sus características es que no se comprime con facilidad y tiene fuerzas intermoleculares grandes, que hace que tenga una anatomía molecular bastante ordenada. Los líquidos, pues, no tienen una forma fija, poseen volumen. El volumen que poseen, pues, depende del recipiente en el cual se contengan, no se comprime con facilidad y sus fuerzas intermoleculares son intermedias. El gaseoso, pues, no tiene forma ni volumen fijo. Si ustedes observaron en la figura, sí, podemos introducirlo dentro de un depósito, pero no necesariamente va a adquirir la forma de ese depósito, sino que él se expande en todo el volumen. Se comprimen con facilidad, puesto que sus fuerzas intermoleculares son casi nulas. El plasma, pues, ya es un gas, pero cargado con iones libres, y este plasma, pues, se genera cuando lo hemos aplicado a un gas. Perdón, el plasma se genera cuando hemos aplicado a un gas grandes temperaturas. Entonces ya ciertos átomos se cargan. Y los coloides, pues, son suspensiones de diminutas partículas en un líquido, y ejemplos tenemos la gelatina y el huevo. Entonces esos son como los 5 estados de la materia, y por los conceptos podemos nosotros considerar a 2 de estos como fluidos. Los líquidos y los gases son fluidos. Entonces, dentro de las características que tenemos que analizar muy bien dentro de los fluidos es la forma. Sabemos que ambos van a adquirir la forma del recipiente que los contiene, es decir, el gas y el líquido van a adquirir la forma del recipiente que los contiene. El volumen, pues, se diferencian. El volumen, el líquido tiene un volumen fijo, mientras que el gas no. Compresibilidad, la compresibilidad es qué tanto lo puedo yo comprimir. Entonces, según la definición de los dos conceptos, los líquidos son poco compresibles, mientras que los gases sí. Elásticos, pues, eso tiene que ver con que cuando ustedes le apliquen una fuerza, estos se puedan
deformar de alguna manera y después recuperar su forma normal. En este caso, los líquidos tienen poca elasticidad, mientras que los gases la tienen. Cohesión, pues tiene que ver con las fuerzas intermoleculares y el mismo concepto lo dice. Las fuerzas cohesivas del gas son prácticamente nulas, mientras que las del líquido son intermedias. Y viscosidad, pues eso ya tiene que ver con la resistencia que tiene un fluido a fluir, es decir, a desplazarse, una proporción de este, pues los líquidos pueden ser viscosos y no viscosos. Y los gases prácticamente no tienen viscosidad. Entonces, dentro de los fluidos viscosos o reales tenemos el ejemplo la miel o el agua ya con bastante detergente o el detergente. Esos ya son fluidos con viscosidad. Mientras que los no viscosos o ideales, pues lo vamos a considerar como un ejemplo el agua. Entonces, esas son como las 6 características más importantes de un fluido y nos ayuda a diferenciar entre un gas y un líquido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Liz. Vaya, perfecto. Vaya, nuevamente repito, la asistencia, ubicarla en la parte de los comentarios. Ahí estoy yo teniendo lo que es la asistencia. Nuevamente, y si cualquier compañero quiere ingresar, pues me lo hacen saber porque yo no estoy muy atenta al chat. Y otro aviso, recordarles que el día de mañana hay práctica de laboratorio. Vamos a continuar entonces. Buenas tardes, Liz. Ya pude entrar. Buenas tardes. Bueno, Faustina. Vamos a continuar. Entonces, vamos a definir qué es el fluido en sí. Les mencionaba, los fluidos pueden ser gases y líquidos. Pero, ¿qué es un fluido? Denominamos a fluido a un tipo de medio continuo que está formado por algunas sustancias entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil o intermedia en el caso del líquido. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original de alguna manera. Y también de alguna manera burda, el fluido pues son aquellas sustancias que tienden a fluir una porción de entre un punto y otro. Dentro de las características que podemos mencionar es que un líquido no mantiene una forma fija, al igual que el gas, sino que adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, al igual que el sólido, el líquido sí tiene volumen definido, no es compresible, y en el caso del gas, pues mencionábamos que es compresible y no tiene volumen fijo. Ahí están entre las diferencias, ¿verdad? Como se muestran en esta y este otro párrafo. Los líquidos y gases, que son los fluidos, no mantienen una forma estable, ya que pierden la capacidad de fluir. Por ello se les conoce en conjunto como los fluidos. Entonces ahí está la definición que vamos a manejar, ¿verdad? Toda sustancia que tiene una atracción entre débil e intermedia pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original y tienen la capacidad de fluir, una porción de esto, ¿verdad? Esos son los fluidos. Ahora bien, dentro de un tema importante de fluidos, o podemos mencionarlo como característica, es la densidad. La densidad es una característica intrínseca de la materia. Normalmente en física nosotros la identificamos con esta letra ρ que ustedes ven aquí. Esta es la letra ρ. Y esa es con la que vamos a identificar el concepto de densidad. La densidad matemáticamente se relaciona como la masa por unidad de volumen de un cuerpo. Entonces acá observen la ecuación matemática con la cual nosotros vamos a determinar la densidad de un cuerpo o de un fluido en un caso. La densidad en el sistema internacional tiene las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. En otras, pues, la podemos encontrar como gramos sobre centímetro cúbico, que aquí ya sería el sistema CGS.
Y en estos casos, o algunas veces, nos vamos a tener que ver en la situación de hacer alguna conversión. Cuando ustedes quieran convertir de kilogramos a metros cúbicos hacia gramos sobre centímetro cúbico, lo que van a hacer es dividir el valor que tengan en estas unidades entre 1000. Y si quieren convertir de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, lo que van a hacer es multiplicar por 1000. Entonces, este es como un tip que ustedes tienen que manejar para no hacer una conversión tan larga. Pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico es dividir entre 1000 el valor que tengan en estas unidades. Y si quieren convertir de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, lo que van a hacer es multiplicar por 1000. Ahora bien, acá están las variables y las unidades de medida las cuales ustedes van a tener. La densidad, como les mencionaba, en el SI tenemos que son kilogramos sobre metro cúbico. Significa que la masa, que es la letra M en esta parte de la ecuación, tendría que estar dada en kilogramos, y el volumen del cuerpo, ojo que nosotros vamos a identificar volumen con esta letra B mayúscula, es en metros cúbicos. Recordemos que también vamos a utilizar otro término que es la V minúscula, pero como en carta, que va a ser la velocidad. Entonces les mencionaba que la densidad es una materia intrínseca la densidad es una característica intrínseca de la materia, y también cambia dependiendo de la presión y temperatura a la cual ustedes tengan un cuerpo. Algunas veces decimos que el hierro es más pesado que la madera, pero en la realidad esto no es cierto, ya que un tronco grande de madera sin duda va a pesar mucho más que una aguja de hierro. Entonces acá lo que tendríamos que nosotros mejor decir es que el hierro es más denso que la materia. Ojo con eso, ¿verdad? Y acá tenemos una pequeña figura en la cual pues podemos determinar de manera indirecta lo que es la densidad. Un ejemplo, ¿verdad? Les voy a mencionar la densidad, esta densidad que calculamos como masa sobre volumen, también la conocemos en las bibliografías como densidad absoluta. Más adelante vamos a ver el otro tipo de densidad. Ahora bien, la densidad, si ustedes conocen la masa y el volumen, directamente se utiliza aplicando esta ecuación, o directamente la calculamos con un aparato que se llama densímetro, pero el densímetro solo se puede utilizar en fluidos. Pero en este caso tenemos un ejemplo. Yo tengo una piedra. Esta piedra, pues yo puedo decir que es no uniforme, no es asimétrica. Entonces yo no puedo aplicar una ecuación matemática para determinar el volumen de la piedra. Entonces, ¿cómo hago para poder determinar la densidad de la roca si no puedo hacerlo de manera directa con un densímetro? En este caso vamos a aplicar una peculiaridad que es la probeta. Es un sistema que muchos utilizan en química, pero en física nos ayuda a medir volúmenes de líquidos. Entonces, acá lo que se hace es lo siguiente. Dentro de la probeta, aquí ingresaron una cierta cantidad de agua, que es un fluido conocido y que conocemos normalmente como ideal. Entonces, es el fluido que normalmente utilizamos, porque esa variable la conocemos. Entonces, acá nos dicen que hay 220 centímetros cúbicos de agua. Lo puedo leer directamente de la probeta. Viene y lo que se hace es introducir la piedrita, y lo que observan es que subió el nivel. De 220 subió a 270. Según las unidades de medida que yo puedo medir en la probeta, que son centímetros cúbicos, ¿qué magnitud física puedo medir yo con la probeta? ¿Alguien que me ayude? Hola. ¿Qué magnitud física mido yo con la probeta? Hola. Según las unidades de medida que observan, ¿qué unidad de medida estoy midiendo? Hola, hola. ¿Hay alguien? Sí, sí, pero sí la estoy escuchando, pero ahorita no, o sea, como que no tengo bien, así, estoy analizando todavía. Vaya, observen, algunas veces en física quizás no les den el dato en sí,
pero con las unidades de medida ustedes tienen que saber de qué magnitud física estoy hablando. Si les ponen algo en centímetros cúbicos, los centímetros cúbicos, unidades de medida de qué magnitud física es. No, nadie, no se recuerda a nadie. Acá está, miren. El volumen expresado en metros cúbicos, pero también lo puedo expresar en centímetros cúbicos. Entonces la probeta lo que me ayuda a medir es volumen. Entonces, si yo pasé de 220 a 270, esos 50 centímetros, que es la diferencia entre 270 y 220, es el volumen de esta roquita. Entonces vengo y yo ya conozco de manera directa, con ayuda de la probeta, el volumen de la piedra. Ahora, ¿cómo calculo la masa? Pues tenemos otro instrumento de medida que es la balanza, que sabemos que mide masas. Entonces, ¿cómo mido yo la masa de la roca? Pues solo y simple y sencillamente la ubico en la balanza y ya tenemos el valor de masa. Entonces, al tener masa y volumen, puedo determinar la densidad de la piedra. Y esa es una forma indirecta de calcular la densidad aplicando la ecuación y conociendo de manera indirecta las variables masa y volumen. Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta porque posiblemente en la práctica de laboratorio o en algunas prácticas de laboratorio pueden hacer uso de estos sistemas. Ahora bien, hay dos tipos de densidad, la densidad absoluta o densidad, que es el concepto que vimos hace poco, y la densidad relativa, que también en algunas bibliografías la conocen como peso específico. Entonces, esta propiedad se define como el cociente entre la densidad de una sustancia X que ustedes quieran conocer y la densidad de una sustancia patrón, que normalmente es el agua a temperatura de 4 grados centígrados. Matemáticamente, la densidad relativa, que es Rho sub R, o también en algunas es gravedad específica, que es Rho por E, es la división entre la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. O también podemos determinarlo eliminando las gravedades, ¿verdad? Los volúmenes serían masa de la sustancia sobre masa de agua. En esta fórmula, pues notamos que la densidad relativa solamente nos va a ayudar a indicar cuántas veces es mayor o menor la densidad de la sustancia con respecto a la densidad del agua. Ahora bien, si ya lo quieren determinar en función de porcentaje, solo lo multiplican por 100. Entonces, esos son los dos tipos de densidad. Aplicando la ecuación que dice Rho es igual a masa sobre volumen, que esta es para calcular la densidad absoluta, y la densidad relativa o gravedad específica es densidad de sustancia sobre densidad del agua, que es la sustancia patrón. Entonces son los dos tipos de densidad. Ahora bien, en esta tablita pues les muestro la sustancia y la densidad en los dos sistemas, en kilogramos sobre metro cúbico y en gramos sobre centímetro cúbico. Acá tenemos el aire, el agua, el aire, el agua, que son como las que más vamos a analizar acá. Entonces, si ustedes observan en el caso del agua, este es 1000. Entonces, el agua en kilogramos sobre metros cúbicos tiene el valor de 1000 y en gramos sobre centímetro cúbico es igual a 1, lo que les explicaba. Si ustedes quieren conocer la densidad del agua, que está en gramos sobre centímetro cúbico, solo lo multiplico por 1000 y tengo este valor. Ahora bien, si lo quiero conocer de kilogramos metros cúbicos hacia gramos sobre centímetro cúbico, solo lo divido entre 1000. Y así se fue en cada uno de los casos de las densidades que vemos acá. Caso de la gasolina, en kilogramos sobre metro cúbico es 700 kilogramos sobre metro cúbico la densidad, y en el CGS pues solo lo dividen entre 1000 y es 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces este es una tabla de densidades. Miren, aquí tenemos de líquidos y acá tenemos ya de sólidos. Ya a cierta temperatura, pues cada uno de estos se puede convertir en gas de mercurio, vapor de agua, etcétera, ¿verdad? Pero esos casi no los analizamos. Cuando hablamos de densidades, normalmente trabajamos con sólidos y con líquidos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Ahora bien, voy a poner aquí un ejemplo así habladito. Y vamos a ver quiénes me participen, pues ahí voy a ir considerando la participación el día de hoy para alguna actividad durante
posiblemente en el último examen. Vamos a crear, ¿se recuerdan la primera imagen que les mostré? Acá, en esta imagen. Esta que les pongo acá, al lado izquierdo, se llama una torre de densidades. Vamos a crear una de manera imaginaria. Les voy a dar 4 fluidos. Anótenlos. En una probeta, ustedes teóricamente mezclarían glicerina, mercurio, aceite y agua. En esta probeta, ¿cómo se ubicaría? Consideremos que los 4 fluidos que les acabo de mencionar, todos son inmiscibles, es decir, no se van a mezclar. Les mencionaba glicerina, aceite, mercurio, agua y vamos a poner un bloquecito de madera. ¿Cómo se ubicarían cada uno de esos fluidos dentro de la probeta? Primeramente iría, bueno, así ya viéndolo, el aceite iría arriba del agua. Bueno, primero sería la glicerina, luego el mercurio, el agua y el aceite. Va, en función, vaya, tienes que decírmelo. Normalmente, y veámonos desde acá, desde este punto, perdón, que todo me trabé. Acá. Se dice que a veces el hierro es más pesado que la madera. En realidad esto no es cierto, ya que un tronco grande de madera sin duda pesa más que la aguja. Lo que deberíamos decir que el hierro es más denso que la madera. Entonces, lo vamos a analizar desde el que se da al fondo. Analicemos como el más pesado. ¿Quién se iría hacia el fondo? Faustina es, ¿verdad? Sí, la glicerina. Vaya, hágalo, ahorita voy a dar el espacio y van a decirme quién se fue al fondo, quién sigue el orden. Yo lo voy a dibujar y ustedes me van a decir. Vamos a ver si es cierto. Aquí me voy a quedar. Entonces aquí voy a agregar una pequeña diapositiva para que dibujemos esa torre de densidad. Este siempre me ha gustado hacerlo porque a los niños también les gusta. Se los doy como consejo. Vale. Acá tenemos la probeta. Entonces tenemos 4 fluidos. No sé por qué no me sale la pluma. Ahí está. Tenemos glicerina, le dije, agua, mercurio, un bloque de madera, dijimos, y el aceite, ¿verdad? Dijimos que vamos a poner 4 fluidos y en este caso un cuerpecito. Entonces, vamos a ponerle distinto color. La glicerina va a ser el celeste. El agua va a ser el verde. El mercurio va a ser el amarillo. La madera va a ser este azul más fuerte. Y el aceite va a ser el morado. ¿Quién iría al fondo? Y voy a darles este espacio. Ahí tenemos aceite, tenemos el agua, tenemos la glicerina y el mercurio, y al otro lado, del lado derecho, acá está, miren. Creo que lo voy a marcar. Acá tenemos el agua, les dije la glicerina, el mercurio, el aceite, aquí el aceite y la madera, ¿verdad? Vean los valores de cada una de las densidades. Mencionábamos el ejemplo de la aguja de hierro y el gran pedazo de madera. Sabemos aquí, según si yo comparo la madera, que es de 0.6 a 0.9 gramos sobre centímetro cúbico con el agua, perdón, con el hierro. El hierro puede ser, vamos a ver, acá está. Si ustedes observan, es 7.8 comparación a 0.6, es mucho más denso el hierro. Entonces, si tenemos 2 cuerpos con las mismas dimensiones, pero de distinto material,
El hierro se dice que es más pesado que la madera, pero eso tiene que ver con la densidad, pero si ya consideramos el volumen de cada uno de estos, entonces ahí vamos a determinar quién pesa más. Es muy distinto eso. Entonces, aquí consideremos que en la probeta se va a incorporar cierta cantidad de estos fluidos y un bloque de madera pequeño. Entonces, ¿quién es el más denso? Es decir, el que tiene mayor cantidad de densidad. Li, en este caso es el mercurio. Exacto. Vaya, si hacemos la comparación, vaya. Los que he marcado son los que vamos a analizar. El mercurio es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. La glicerina es 1.26, entonces sigue siendo más pesado el mercurio que la glicerina. El agua es de 1 y el aceite es de 0.92 y la madera es de 0.6. ¿Quién es el más denso o más pesado? El mercurio. El mercurio. Entonces se va a ir hacia el fondo el mercurio. Después, ¿quién sigue? La madera. No. Fíjense bien en los valores. La glicerina. La glicerina. No. Después del mercurio 13.6, 6.0, 0.6. Sí, la glicerina. La glicerina sería, ¿verdad? De ahí. Sí. Vale. Obsérvenlo bien y vamos a hacer el ejercicio. Mencionamos entonces que el más pesado es el mercurio. Entonces, acá se ubica el mercurio. Por ser el más denso, se va siempre hacia el fondo y es uno de los fluidos más pesados. Después viene la glicerina con un valor de 1.26. Después seguiría el agua, Li. El agua, exacto. ¿Y el agua qué color le puse? Verdecito. Así, el agua. Considerando que todos estos fluidos son inmiscibles, es decir, que no se mezclan. Cuando ustedes quieran hacer en alguna clase que ustedes tengan con los niños, porque este experimento les gusta un montón, traten de utilizar sustancias inmiscibles, es decir, que no se mezclen. Después del agua, ¿quién estaría arriba? El aceite o la madera. Y el aceite y por último la madera, Li. Exacto. Entonces ahí está. Y arribita pues estaría de todos ellos, ubicándole un valor de 0.9, todavía es mucho menor que el aceite, entonces iría el pedacito de madera. Aquí vamos a poner el bloquecito de madera. Entonces así se ubicaría en este caso esta torre de densidades. Normalmente siempre el fluido más denso iría hacia el fondo. Y si son invisibles, pues dependiendo de las densidades se van a ir bajando o subiendo. Esto lo pueden observar independientemente de cuál metan. Podemos meter primero el agua, independiente de cómo ustedes vayan introduciendo. No necesariamente tiene que ser en orden. Entonces siempre el fluido más pesado se va a ir hacia el fondo. Ahora bien, cuando trabajen con mercurio hay que tener mucho cuidado porque es un fluido bastante altamente tóxico. Entonces hay que tener cuidadito, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo quedaría una torre de densidades y se analiza en base al concepto, ¿verdad? Que normalmente, aunque el cuerpo sea de mayor volumen, o sin considerar, mejor, si mantenemos que el volumen de todos los cuerpos que estamos analizando es el mismo, lo que va a determinar cuál es el más pesado va a ser el concepto de densidad. Ahora bien, este es un concepto que también se analizó de manera experimental, con el cual pues Arquímedes, prácticamente Arquímedes fue el que analizó el concepto de densidad y este basó al principio de Arquímedes, se basó utilizando el concepto de densidad. Entonces, hoy vamos a ver otro concepto importante que es la presión. La presión pues es una magnitud física que normalmente la analizamos como el efecto que produce una fuerza cuando actúa perpendicular
o normal a la superficie. Ojo con esa palabra, perpendicular o normal a la superficie. Significa que cuando hablemos del concepto de presión, nos tiene que interesar la fuerza, la componente de la fuerza que actúa perpendicular al área. Entonces, definimos la presión como fuerza por unidad de área, como se observa en esta ecuación. La presión matemáticamente pues es fuerza sobre área, siempre y cuando la fuerza actúe perpendicular al área. Observemos entonces las figuritas que están acá. Si ustedes observan, acá tenemos una fuerza que actúa completamente normal o perpendicular, es decir, 90 grados respecto a la superficie. Acá tenemos el área, la fuerza actúa perpendicular a la superficie. Entonces el concepto y la ecuación sería esta, P es igual a fuerza sobre área. Pero ahora tengamos este ejemplo, tenemos una fuerza que actúa con respecto a un plano cartesiano. Entonces esta fuerza decimos que tiene componente en Y y tiene componente en X, con respecto a un ángulo respecto a X. Entonces, según el concepto que la presión es el efecto de la fuerza que actúa perpendicular o normal a la fuerza, ¿qué variable o componente del vector F me interesa? F de Y. Entonces acá la presión, ahora la ecuación se conoce como F de Y sobre área. Entonces aquí tienen que tener este cuidado cuando analicemos la presión. Siempre es la fuerza que actúa o la componente de la fuerza que actúa perpendicular a el área. Ahora bien, por las magnitudes que se relacionan en presión, que son fuerza y área, sabemos que las fuerzas, unidades son los newtons y el área son los metros cuadrados, entonces las unidades de presión son los newtons sobre metros cuadrados, que esta relación también se conoce como Pascal. Ese es en el SI o en el MKS. También están estas otras que son dinas sobre centímetros cuadrados, que este ya sería el CGS, y libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que sería el FPS. Otras unidades de medida, y eso ya es muy propio del tema de fluidos, son las atmósferas y los milímetros de mercurio. Entonces las atmósferas, pues cuando veamos presión atmosférica, de ahí es que aparece el término de atmósfera. Y milímetros de mercurio, pues cuando analicemos lo del barómetro, ahí hubo una experimentación que trabajaron la presión atmosférica en cierta altura de una columna de mercurio. Entonces apareció esta unidad de medida que se llama milímetros de mercurio. Entonces ese es otro concepto importante, puesto que los fluidos también ejercen presión sobre los cuerpos. Ahora bien, dentro de la ecuación presión, fuerza sobre área, podemos llegar a decir lo siguiente, que la presión es inversamente proporcional al área, es decir, a menor área, mayor presión, y a mayor área, menor presión. Observemos, la P es igual a fuerza sobre área. Si la fuerza se mantiene constante, el hecho de que la presión esté dividiendo en esta parte significa que es inversa. Tenemos acá estos pequeños ejemplos. Creo que todos nosotros lo hemos sentido, quizás más que todas las mujeres, cuando utilizamos los famosos tacones y cuando utilizamos un calzado como tenis. Cuando ustedes se ponen tacones, creo que ya en 5 minutos andamos que ya no aguantamos los pies. ¿Por qué razón? Porque recordemos que nuestros pies soportan todo nuestro peso. Y cuando se ponen en tacones, estamos disminuyendo el área a la cual está actuando el peso. Entonces sentimos mayor presión sobre nuestros pies. Mientras que cuando utilizamos tenis, entonces el área ya es mayor, entonces descansa nuestro peso más en más área. Entonces decimos que el peso hace menor presión. Otro ejemplo que tenemos y lo podemos observar acá es en este dibujito. Tenemos a dos personas que fueron y salieron a caminar sobre la nieve. La mujer pues no quiso utilizar unas raquetas que encontraron por ahí, entonces ella se fue con su calzado y lo que observó es que se hundió. ¿Por qué? Porque a menor área, mayor presión. En caso del hombre, aquí utilizó unas raquetotas de tal manera que amplió el área. Entonces, como amplió el área, la presión disminuye. Entonces, aquí él aplicó ese concepto. Ahora bien, veamos lo siguiente y quiero que ustedes lo analicen. Tenemos dos bloques, el bloque A y el bloque B. ¿Cuál de los dos bloques ejerce mayor presión sobre la mesa?
El que está así, el B. ¿Quién ejerce No. mayor presión? Ah, perdón, el A, porque está... No, no te dejes ir por lo que te acabo de por hacer. Ve la Bueno, figura. este es el que está, el B, A, el porque A es es el este. menor área. Ujú, Este es el A y este es el B. ujú. ¿Quién ejerce mayor presión? El B porque tiene más área de reposo, menor área de Menor descanso del área, pecho. exacto, menor área, ojo con las palabras, menor área, entonces mayor presión. El A está acostado prácticamente en todo el ancho, entonces mayor área, menor presión. Ahí se observa eso, ¿verdad? Entonces, continuamos y les mencionaba de que es un hecho experimental que los fluidos ejercen presión en todas direcciones, por eso es importante ver el concepto de presión. Ahora bien, la fuerza, debido a la presión del fluido, siempre va a actuar perpendicular a cualquier superficie que esté en contacto con él. Acá tenemos este dibujo del medio y ustedes lo pueden hacer también en una clase. Tienen una vejiga y le echan agua. Con una agujita ustedes hacen pequeño, pero bien llena la cosita esta, ustedes hacen unos diminutos hoyitos y ustedes van a observar que el fluido sale perpendicular a una tangente. Si nosotros acá trazáramos como una pequeña tangente, aquí, una pequeña tangente, observamos que sale perpendicular. Acá otra pequeña tangente de línea y sale perpendicular. A eso se refiere que debido a la fuerza, debido a la presión del fluido, va a actuar perpendicular a cualquier superficie. Si trazamos las tangentes acá, en cada uno de estos circulitos. Perdón, estas salidas. Entonces ahí se manifiesta eso. Igual acá, en esta torre. Ahora bien, dentro de la otra figura, que es esta, podemos observar que tenemos un cuerpo dentro de un fluido, entonces este cuerpo va a experimentar presión en todas las caras de él. Un fluido ejerce presión en todas direcciones. Y la fuerza debido a la presión del fluido siempre actúa perpendicular a cualquier superficie. Entonces ahí podemos ver esas cuestiones experimentales. Ahora bien, vamos a analizar 4 tipos de presión en los fluidos: la hidrostática, la manométrica, la atmosférica y la absoluta. Vamos a ir un poquito rápido para definir. La presión hidrostática se dice que es la presión a la que se somete un cuerpo que está sumergido en un fluido, ojo con eso, y esta es debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Entonces, la fórmula del principio fundamental de la hidrostática, que está basada en la presión hidrostática, la obtenemos a partir de la ecuación de presión es igual a fuerza sobre área. Analicémoslo de esta manera y utilizando esta figura. Acá ustedes van a observar a un cilindro que está sumergido dentro de un fluido. Entonces acá tenemos el área del fluido y analizamos que este fluido está respecto, la altura del recipiente se llama H. Entonces, la presión que ejerce el fluido sobre esta superficie va a ser igual a, la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí vamos a analizar la fuerza que ejerce el fluido, que sería el peso del agua. Entonces lo vamos a calcular como masa por gravedad. Acá lo que hicieron fue fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces, en vez de poner fuerza, pusieron P es igual a masa por gravedad sobre área. Pero en vez de conocer el área, lo que hicieron fue ponerlo en términos también de volumen y de densidad. La densidad sabemos que es masa sobre volumen. Entonces, en vez de poner masa, dentro de la ecuación de Rho, que es la densidad, ponen que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y sabemos que el área, en este caso, va a ser igual a el área de este cilindro, vamos a ver, el volumen del cilindro, perdón. Aquí me equivoqué. Vale, lo voy a hacer otra vez despacio, para que analicemos cómo sale la ecuación. Vale.
Para calcular el término de presión hidrostática, que es esta ecuación que está acá, lo que hicieron fue, a partir de la ecuación de presión es igual a fuerza sobre área, determinaron que la fuerza, en este caso, va a ser debido al peso del agua, que es masa por gravedad. Entonces aquí pusieron masa por gravedad sobre área. Ahora bien, determinar la masa de fluido es bastante complicado, pero sabemos que podemos conocerlo a partir de una característica que se llama densidad, que sería masa sobre volumen. Entonces, de esta ecuación determinaron la masa. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces vienen y en vez de poner masa pusieron densidad del fluido por el volumen de fluido por gravedad sobre área. Pero el volumen del cuerpo en este caso es este cilindro, que se vería el H por esta superficie. Entonces sería área por H. Es densidad por A por H por gravedad sobre A. Cancelan las áreas y nos dice que la presión es igual a ρ GH, que viene a ser la ecuación de la presión hidrostática. En este caso, como dice acá, la presión hidrostática es aquella cuando un fluido sumergido, un cuerpo es sumergido dentro de un fluido y va a depender nada más de la columna del líquido. Es decir, esta ecuación, si ustedes observan, ρ es una constante si es un fluido que nosotros lo determinamos como el agua. Tenemos la tabla y sabemos que la densidad del agua es 1 por 10 a la 3. La gravedad es otra constante que sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la presión hidrostática, entonces, depende de la columna del líquido que esté sobre el cuerpo. De eso va a depender presión hidrostática. P es igual a ρ GH. ¿Estamos bien ahí? Sí, Vale. Entonces esa es la ecuación general. Y aquí la observamos nuevamente, ¿verdad? A partir de entonces deducimos que la presión en un punto del interior del líquido en reposo siempre es proporcional a la profundidad H. Si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso. Va a depender en este caso de ρ. Ojo con eso. Si H es constante, la presión hidrostática solamente va a depender de ρ. Ahora bien, la presión no depende del área del recipiente y en consecuencia tampoco va a depender del volumen del líquido. Y ahí viene la famosa paradoja de la presión hidrostática. Acá tenemos esta figura. Estos se llaman vasos comunicantes. Tenemos vasos que están conectados por un mismo tubo y son de distintas formas. Si ustedes observan estos vasos, todos están al mismo nivel de referencia. Entonces, a partir de este nivel de referencia en este punto, todos tienen la misma H. Entonces, significa que ese es un vaso comunicante y todos los recipientes que están conectados entre sí tienen la misma presión hidrostática. Ahora bien, de la ecuación general de presión hidrostática, que es ρ GH, la ρ identificamos que es la densidad, que va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad va a estar en metros sobre segundos cuadrados, que es 9.8, y la altura tenemos que ponerla en metros para que nos aparezcan los newtons sobre metros cuadrados o pascales. Para que aparezcan newtons sobre metros cuadrados o pascales, tenemos que tener cada una de esas variables en esas unidades. ¿Estamos bien? Y este es un ejemplo también, miren, para que analicen esta parte. La presión, normalmente, la presión hidrostática solo depende de H si manejamos que es un mismo fluido. Es decir, que ρ va a ser constante. Y la gravedad igual, ¿verdad? Están en el mismo sitio. Pero, si ya estamos considerando dos líquidos diferentes, ahora la presión hidrostática también va a depender de ρ, no solo de H. Pero si las dos están a la misma profundidad, entonces la presión hidrostática solo va a depender de ρ. Y mencionábamos que independientemente de la forma del recipiente, el que va a tener mayor presión siempre va a ser el que esté a mayor profundidad o tenga más columna de fluido.
Entonces, ahí salen como 6 preguntas solamente de este pequeño análisis de la ecuación de presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática, mencionamos, aumenta con la profundidad. Acá tenemos esta figurita. Ustedes observan que acá tenemos un buzo que está dentro de un recipiente. Normalmente va en una jaula porque recuerden que a esas profundidades hay tiburones. Entonces, a mayor profundidad, observen, mayor presión atmosférica. Cuando están a 10 metros sobre el nivel del mar, aquí pongamos el nivel de referencia, como ya es hacia abajo, se llama profundidad. Ya no le dije altura, sino que profundidad. Ojo con eso. Cuando hablamos de niveles de referencia, longitudes que estamos midiendo desde el nivel de referencia hacia abajo se llaman profundidades. Si es del nivel de referencia hacia arriba, se llaman alturas. Entonces, aquí a profundidad, observamos que a mayor profundidad, mayor presión. Ahí vamos viendo, a 20 metros son 2 atmósferas, a 30 metros son 3 atmósferas y así sucesivamente. Vale. Entonces, el principio fundamental de hidrostática es un principio muy importante que más adelante lo vamos a repasar, ¿verdad? Y en este caso, pues se analiza cuando tenemos 2 puntos distintos en un fluido, entonces tienen distinta presión, pero ¿qué sucede cuando tenemos un cuerpo al mismo nivel de referencia dentro de un fluido? Entonces ahí decimos que están situados al mismo nivel, y en este caso, entonces vamos a decir que poseen la misma presión hidrostática. El nivel como lo hacen los albañiles es un ejemplo de aplicación del principio fundamental de hidrostática. La caída de agua desde una cierta superficie hacia abajo, eso es el principio fundamental de hidrostática. Sabemos que aquí hay mayor presión, por eso es que ahí ponen los perforadores, ¿verdad? Para que salga fluido. Y aquí, pues, la caída de agua, ¿verdad? Como está más alta la fuente de agua, sabemos que en las casas va a llegar a mayor presión y por ende llega agua a nuestras casas. Entonces son ejemplos de aplicación del principio fundamental de hidrostática, que más adelante lo vamos a volver a repasar. Ahora bien, aparece una paradoja. Normalmente en esta paradoja sabemos que los líquidos siempre buscan... perdón, permítanme. Los líquidos siempre buscan su propio nivel. Por lo tanto, la presión hidrostática es independiente del volumen del fluido y del área en el fondo del recipiente. La presión solamente va a depender de la altura de la columna de fluido. Ahora le hablan altura porque lo están midiendo de este nivel de referencia hacia arriba. Ojo con eso. Pero yo les digo que en algunas partes van a decir altura y en otras van a decir profundidad. Entonces, estos son otra vez vasos comunicantes. Y observen, los 4 vasos se ponen al mismo nivel. Aquí, ¿qué podemos decir? El vaso A, B o C o D, que está aquí, no sé si aquí, en esta parte, se llaman vasos comunicantes. El vaso A, el vaso B, el vaso C o el vaso D, ¿cuál de ellos tiene mayor presión? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Qué pudieran decir? Sería el C. El C. ¿Por qué razón dice usted que es el C? Porque el nivel de referencia que tiene Mira, aquí observa algo. Acá está el nivel de referencia. Todos teóricamente lo tienen al mismo. Entonces, hasta... Sí. No, esto que marqué aquí es al nivel al cual llegaron. Entonces, es el mismo. Entonces, si están a la misma altura, ¿qué podemos decir? ¿Hay alguno de ellos que tiene mayor presión? Si están a la misma altura, todos tienen la misma presión. Exacto. Entonces ahí, esa es una paradoja hidrostática. Ahora bien, pongámoslo un poquito más complicado. Acá tenemos 3 vasos, pero ahora ya no están comunicados. Pero consideremos que es el mismo fluido. Este vaso cuadrado, este bajo ya como un trapecio y este como un beaker. ¿Cuál de estos, el vaso A, o el vaso B o el vaso C, cuál de ellos tiene mayor presión? El vaso B. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de fluido. No. Pero la presión hidrostática, regresemos a la ecuación, o te la voy a escribir por acá.
La ecuación de la presión hidrostática es esta. Y la pregunta es, ¿cuál tiene mayor presión? P es igual a ρ G por H. Les menciono, si los tres son el mismo fluido, la ρ es constante. La gravedad es una constante. ¿De qué va a depender la presión hidrostática? De H. ¿Están los tres vasos al mismo nivel de la misma altura? A partir de este nivel de referencia. Nuevamente, los tres vasos tienen el mismo fluido. Lo que cambia ahí es la forma. Puede ser, aquí se ve más ancho, pero mira, acá es más delgado. Acá es más ancho abajo y más delgado. Pero ahí no nos interesa la cantidad de agua, solo interesa que es el fluido, que es el mismo, la gravedad es la misma, y lo que interesa para determinar la presión hidrostática, siempre y cuando sea el mismo fluido, es el H. Entonces, el H están los tres al mismo nivel de referencia en las columnas de agua. Sí, licenciada. Entonces, ¿cuál de ellos siente mayor presión? Sería la misma presión para los tres. Exacto, porque los tres están al mismo nivel, las columnas, exacto. Vale, estamos bien ahí entonces, para que tengamos en cuenta el concepto de presión hidrostática. Recuerden que es ρGH. Siempre y cuando hablemos de el mismo tipo de fluido, entonces la densidad es constante. Ahí va a depender netamente de H. Pero ya si estamos analizando fluidos de distintos fluidos, entonces ya no solo es H, sino que también ρ. Vale. Ahora otro tipo de presión que vamos a analizar es la presión atmosférica, que normalmente nosotros lo podemos asignar con una P sub 0, pero la misma palabra nos dice atmósfera, es la presión debido a la atmósfera. Entonces acá está el concepto. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera sobre todos los cuerpos u objetos que están dentro de ella, y por efecto de la atracción gravitatoria sobre la capa de aire y gases que la constituyen y que envuelven totalmente la Tierra. Entonces, de otra manera, la presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera sobre todos los cuerpos que están dentro de ella. Hasta ahí lleguemos. Ahora bien, como la atmósfera recubre a toda la Tierra, todos los cuerpos que estamos dentro de ella sentimos la misma presión, que es esta que obtenemos acá. Es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o 14.7 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada, o 760 milímetros de mercurio. Esos son la presión atmosférica en distintas unidades de medida. Pero todos, si manejamos que estamos al mismo nivel de referencia, claro está, y como estamos sobre cubiertos de la atmósfera, entonces tenemos la presión atmosférica es la misma, el efecto de ella es el mismo para todos nosotros. De playa. Entonces, Lick, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué a mayor altura sobre el mar se siente como más frío? Acá está. En esta figura lo vamos a explicar. Sentís más frío porque la presión atmosférica varía con altura. Además, también, entre más cercana, más arriba estés, se supondría que el aire es más puro. Por eso que también hay menos densidad, es más frío. Las temperaturas disminuyen cuando vas en aumento. Eso es una consideración. Igual cuando ustedes, digamos, si ustedes suben un volcán o algo, ustedes van a sentirse como mareados de alguna manera porque hay un cambio de presión bastante grande. Hasta decimos, ay, me siento que respiro mejor, o después de que ya te acostumbraste a esa presión, porque los pulmones ya no están sobrepresionados. Nosotros que vivimos acá casi al nivel del mar, en mi caso que yo vivo aquí en San Miguel, entonces yo me siento mucho más presionada en ciertos momentos del día, porque la presión atmosférica también depende de la altura, sino también depende de la humedad y de la temperatura en sí, y sabemos que eso va variando durante el día. Entonces, alguien que, como ustedes, que viven allá en San Francisco Gotera, que allá en unas montañitas, ya está a otro nivel,
ahí ustedes tienen otra presión atmosférica. Si ustedes se vienen para acá, algunas veces andan como todos aquejumbrados porque acá hay mayor presión. Y uno que va allá se siente menos presionado, pero se siente mareado por ese cambio de presión que sentimos. Entonces, acá tenemos una situación. Acá tenemos el ejemplo de unas casitas que están sobre la montaña y unas casitas que están al nivel del mar. Si nosotros consideramos el nivel de referencia, esta sería la columna de aire. Y la de esta, pues, sería hasta acá. Entonces acá podemos observar que como hay más H, esta presión atmosférica también se puede calcular como ρH, a partir del nivel de referencia, ¿verdad? Entonces aquí decimos que hay mayor presión atmosférica porque hay más columna de aire que en este caso. Pero si ya lo consideramos el nivel de referencia en atmósfera, acá también la columna de aire es menor que el otro lado. Entonces igual siempre acá hay menor presión atmosférica. Entonces también en base a los niveles de referencia ustedes pueden determinar puntos para ver quién siente mayor presión atmosférica. Y también se calcula como un ρH. En este caso la presión atmosférica varía con altura. ¿Cuál de los dos siente mayor presión atmosférica? Los que están cerca al nivel del mar. Ahora bien, efectos de la presión atmosférica, pues tenemos que se crea un vacío, que es un famoso experimento de Otto von Guericke, que son los hemisferios de Magdeburgo, que lo que hicieron acá fue, pues, acá se creó un vacío, es decir, que acá está actuando la presión atmosférica en todos los puntos, acá hay vacío, como en este caso, entonces, independientemente las fuerzas que apliquen, como hay vacío, acá hay un entrampamiento porque la presión atmosférica está haciendo también una trampa. Y aunque ustedes apliquen las fuerzas hacia este punto, no pueden dejar de desarmar ese hemisferio de Magdeburgo. Y tenemos acá otros ejemplos de efectos de presión atmosférica. Y no sé si alguna vez lo han podido hacer, el del huevo. El huevo ya duro, ¿verdad? Que ustedes le quitan la cáscara, ponen acá fuego en este recipiente. Ustedes saben que si está abierto a la atmósfera, aquí hay aire. Y cuando ponemos fuego, aquí hay una combustión, entonces prácticamente están eliminando el aire, aquí también están aplicando una dilatación y el huevo entra. Pero ya después que se ha terminado el aire, como este cuerpo ustedes lo dilataron, ya después no lo pueden sacar. Y eso es un efecto de la presión atmosférica porque están eliminando, es decir, creando un vacío. Y aparte, pues hay otro fenómeno que se llama dilatación. Y uno mucho más bonito que también pueden hacer en sus salones de clase es el de la famosa vela que está en un plato lleno de cierta porción de agua. Cuando ustedes ponen un vaso a cubrir la vela, lo que sucede es que internamente hay una cuestión química en la cual hay una combustión de las partículas de aire y se crea el vacío. Entonces la presión atmosférica que está actuando sobre el agua subirá y la vela se va a apagar porque se acaba el aire, el oxígeno, y ya no existiría presión dentro del vaso y la presión atmosférica haría que suba el agua. Más adelante quizás les voy a buscar ese video para que lo observen. Quizás en el día que les terminemos esta clase, que sería la de repaso que no di, que la voy a dar este jueves. Entonces, para que vean ese ejemplo que ustedes pueden aplicar. Estos son ejemplitos, pues, del efecto de la presión atmosférica. Ahora bien, la presión atmosférica se puede medir con un sistema que se llama barómetro. Y es el que Torricelli creó cuando puso una barra, creó un vacío, puso mercurio y observó que al crear un vacío, debido a la presión atmosférica, subía la columna de mercurio y de ahí aparecieron los famosos 760 milímetros de mercurio porque el fluido que utilizó fue mercurio. Acá se puede observar bien. Puso un tubo que había vacío y observó que la presión atmosférica hizo que dentro del tubo subiera la columna de mercurio. Entonces, los 760 o 76 centímetros es lo que marca la presión atmosférica. Por eso se dice que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Y ese es el funcionamiento del barómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica.
Ahora bien, otro tipo de presión es la presión absoluta o real, que normalmente la identificamos como P absoluta, y en este caso, pues viene a ser la sumatoria de dos tipos de presión, la atmosférica más la hidrostática, o en su caso manométrica, que la vamos a ver más adelante. Tenemos acá una situación. Para un punto situado en la superficie libre de un líquido, la presión que actúa sobre él es la presión atmosférica, porque sabemos que todo cuerpo que está dentro de la atmósfera siente presión atmosférica. Pero ahora, ¿qué sucede si analizamos un punto en el interior de un fluido? Acá tenemos a una mujer dentro de una piscina. Entonces aquí vamos a observar que la mujer o el cuerpo va también a soportar otra presión, que es la presión debida al fluido, que es la presión hidrostática. Entonces la presión total que siente la mujer va a ser la presión debida al fluido más la presión atmosférica. Y es la suma. Cuando le digan determinar la presión real o absoluta de un cuerpo que está sumergido dentro de un líquido, van a tener que determinar la presión hidrostática y a eso sumarle la atmosférica, que es una constante que les dije que era igual a 1.013 por 10 a la 5 pascal. Entonces acá tenemos el ejemplo. La nadadora soporta la presión de la columna de agua que tiene encima, así como también la presión que ejerce la atmósfera. Y lo hace mediante esta ecuación. ¿Estamos bien? Sí, Liz. Vale. Y la última tipo de presión es la manométrica, que es P sub man, y esta se define como la presión que ejerce un fluido dentro de un recipiente cerrado o dentro de un animal. Y se puede calcular como restando la absoluta menos la presión atmosférica, o también con la misma ecuación de la presión hidrostática, que es P es igual a ρ GH. La presión manométrica también se puede calcular utilizando la ecuación de la hidrostática, solamente que ahora se va a llamar manométrica cuando estemos analizándolo cuando es un fluido que esté en un recipiente cerrado, nada más. La manométrica también se conoce como presión relativa porque toma como referencia la presión atmosférica cuando utilizan esta ecuación, ¿verdad? O sea, ahí están las ecuaciones que van a ir utilizando. Ahora bien, la presión absoluta va a tener un valor. Si la presión absoluta, tiene un valor debajo de la presión atmosférica predominante, entonces la presión manométrica va a ser negativa y se va a llamar depresión. Si la presión absoluta tiene un valor arriba de la atmosférica predominante, entonces va a ser positivo y se va a llamar sobrepresión. Ejemplos de presiones manométricas: la presión de aire en una pelota de fútbol, en la llanta del automóvil, y nuestra presión arterial, la presión del aire en los pulmones, la del líquido cefalorraquídeo, la del humor acuoso en el ojo, son presiones de tipo manométrico porque son fluidos que están encerrados en un animal. Recuerden que algunas biologías a nosotros nos consideran como parte animal, ¿verdad? Entonces, la sangre circula en el famoso sistema circulatorio, dentro de las venas, y como está dentro de un animal, entonces ese fluido también ejerce una presión manométrica. En los ojos, ustedes han observado que algunas veces cuando tenemos una gran presión arterial hasta los ojos, dentro de los ojos se nos revientan los vasitos, porque también el efecto de la presión arterial afecta la presión acuosa y se revientan los vasitos. No sé si alguno de ustedes lo ha experimentado. Vale. Entonces, ahora bien, para la presión manométrica también hay un aparato que utilizamos para medirlo y es el famoso manómetro. Ahora bien, hay manómetros de varios tipos, el piezómetro, y el más común pues es el manómetro de tubo abierto y es el que normalmente hay bastantes ejercicios, porque la facilidad es que se puede hacer con una manguera. Entonces, en este caso, el manómetro de tubo abierto consiste en un tubo de sección uniforme que está doblado en forma de U, normalmente se llena de cierto líquido conocido, de densidad conocida, puede ser mercurio o agua o cualquier otro líquido que sea inmiscible. Y lo que se hace pues es conectarlo a un recipiente donde haya algún otro gas o otro fluido que también ejerce presión. Entonces, cuando se conecta, como en este ejemplo lo podemos ver acá, yo tengo aquí un chimbo de gas.
En el gas, pues hay una cierta presión, ustedes lo colectan a un manómetro, entonces cuando abren aquí una válvula, este gas va a llegar a cierto nivel y va a hacer que el mercurio suba. Entonces acá, nosotros aplicando el principio fundamental de hidrostática, que más adelante lo vamos a ver, podemos calcular la presión que ejerce el gas y lo podemos hacer en función de la presión hidrostática debido al fluido. Entonces, esa es una forma de determinar la presión de un gas a partir de la presión hidrostática de otro fluido cuando están conectados por un manómetro de tubo abierto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos otra vez una vejiga, yo no sé si tal vez, porque en realidad no he visto bien la práctica, porque no me la han compartido hasta hace poco, no la he visto. No sé si de este tema se puede apreciar la práctica, pero igual, también cuando ustedes den en sus clases, utilizar este sistema con una vejiga nos ayuda mucho a determinar ciertas presiones. Y la práctica no, la práctica se va a hacer la del hook. Entonces no. Pero es igual que importante que sepan este experimento. Digamos, tenemos una vejiga. Ustedes van a colocar un ejemplo. Tenemos acá un manómetro de tubo en U, donde he puesto agua. Entonces, el agua se va a ubicar en ambos lados de las ramas de la manguera en U al mismo nivel. Cuando ustedes ubican otro sistema, que en este caso puede ser un globo, como tiene gas, el gas empuja a cierto nivel al agua y hace que cambie. Entonces, acá ubicamos que están a la misma presión. El punto 1 va a estar igual al punto 2, entonces la presión hidrostática que está actuando en este punto es igual a la manométrica que está ejerciendo este gas, aplicando esta condición. Entonces, podemos medir las presiones aplicando la ecuación de Rho-GH, considerando que vamos a tener que tomar en cuenta dos niveles de referencia y que estén ubicados al mismo nivel. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, la presión manométrica, acá observamos algunos manómetros, ¿verdad? Estos son los manómetros más clásicos. Hay también el lapicito, que es el que utilizan para medir la presión en las llantas. Ahora bien, la hidrostática tiene tres principios básicos: el principio fundamental de hidrostática, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Vamos a observar ese. El principio fundamental de hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a la densidad, a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Es decir, P es igual a Rho-GH. Entonces, la presión hidrostática es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un fluido. Eso ya lo vimos. Y determinamos que la presión hidrostática es igual a Rho-GH. Entonces, ahora bien, el principio fundamental de la hidrostática para dos cuerpos dentro de un fluido se determina a partir de la siguiente manera. Veamos esta figurita. Acá tengo dentro de un mismo sistema dos puntos, el punto A y el punto B. Pero el punto A, aquí ustedes con esta raya aquí ubiquen un nivel de referencia. ¿Lo ven? Este nivel de referencia, a partir del cual están midiendo las profundidades. Entonces, aquí vamos a poder observar que el punto A está a mayor profundidad que el punto B. Le han llamado H sub A y H sub B. Entonces, por el concepto de que a mayor profundidad, mayor presión, acá están poniendo de que la presión A es mayor que la presión B. Tendría que ser así. La presión A es mayor que la presión B. No es aquí. Entonces, la presión A es igual a Rho G por H sub A. Y la presión B es igual a Rho G H sub B. Si ustedes observan en esto que acabo de escribir, Rho G son constantes porque están dentro del mismo fluido y la gravedad pues teóricamente es la misma. Lo que cambia son las columnas
llamado H sub A y H sub B porque están a distintas profundidades. Entonces, en esta ecuación nos quedaría que rho G H sub A menos rho G H sub B va a ser igual entonces, PA menos P sub B es igual a factor común en ambos términos. El factor común es rho G, factor de HA menos HB, para determinar la diferencia de presión, ¿verdad? El delta P. Entonces, se dice entonces que la densidad de presión entre dos puntos de un fluido va a depender de la diferencia de altura. Yo puedo llamar a esta diferencia de altura rho G delta H, donde delta H va a ser igual a HA menos HB. De ahí viene este concepto, ¿verdad? La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en reposo va a depender de la diferencia de altura, que es esta de acá a la que llegamos en esta parte de la ecuación. Ahora bien, ¿qué sucedería si dos puntos están en la misma profundidad en el interior del líquido? Vamos a decir, aquí nos dicen lo siguiente. Voy a crear otra diapositiva. Permítanme un momento. Y vamos a crear otra diapositiva. Vale. ¿Entendieron esa parte o quieren que les vuelva a explicar? Acá teníamos esto, ¿verdad? Teníamos acá al punto B y acá teníamos al punto A. Entonces, a partir de un nivel de referencia, se pueden diferenciar las distintas alturas a las cuales se encuentra el cuerpo. Entonces, si yo quiero conocer la presión A, va a ser igual a rho GH, porque es una presión de tipo hidrostático. P sub B va a ser igual también a rho GH, pero este se va a llamar H sub A y este se va a llamar H sub B. Ahora bien, si yo quiero determinar la presión A menos la presión B, es decir, el cambio de presión, esto va a ser igual entonces a rho G H sub A menos rho G H sub B, donde estos dos términos son constantes, entonces son términos en común y después se pone H sub A menos H sub B. ¿Por qué puse A primero? Porque es la mayor. La presión aquí se observa por el concepto de aquella presión que esté a mayor profundidad es la mayor presión. Entonces mejor pongo a P sub A para que el término de cambio de presión me dé positivo. Entonces, el delta H va a ser HA menos HB. Entonces acá se dice que el cambio de presión de A hacia B va a ser igual entonces a la densidad por la gravedad por el cambio o por la diferencia de alturas. Esta es una forma. Cuando tengamos dos cuerpos sumergidos dentro del mismo fluido pero a distintas alturas. Ahora bien, ¿qué sucedería ahora si dentro de un recipiente que tiene cierto fluido pero ahora el punto A se encuentra al mismo nivel que el punto B? ¿Qué va a suceder? Digamos que están al mismo nivel de referencia. Acá están a la misma altura. HA y aquí es HB. Observemos, hagamos el mismo análisis. P sub A menos P sub B es igual a rho G HA menos HB. Siempre vamos a llegar a lo mismo. Pero aquí, ¿qué sucede con HA y HB? Son iguales. Y si son iguales, cuando hagamos el diferencial de HA menos HB, y si son iguales, delta H, ¿qué es igual? ¿Alguien que me responda? Cuando los dos puntos están al mismo nivel, es decir, las H son las mismas, en este caso, ¿cómo es delta H? Iría al cuadrado, Lick, no sé.
No. Ojo, es una igualdad y acá estás restando. Ana, véanlo alguien, ven ahí, por favor. Fíjense en esta relación de aquí. He dicho que HA es igual a H sub B. Entonces, si yo resto un valor que es igual al otro, HA menos HB, pongámosle si este es 2 es igual. Entonces, si este HA es igual a 2, entonces, ¿cuánto vale HB? En este caso, si yo digo que HA es igual a 2 y decimos que HA es igual a HB, ¿cuánto vale HB? 2, licenciada. Ahora, si yo resto 2 menos 2, ¿cuánto le va a dar el diferencial de profundidad? Le va a dar 0. Entonces, en este caso, no podemos decir que hay una diferencia de PA menos P sub B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Significa que los dos están al mismo nivel de referencia, los dos tienen la misma presión. Entonces, P sub A es igual a P sub B. A eso llega este ejemplo. Y ese es el principio fundamental de hidrostática, que dice que, se los voy a regresar, por aquí estaba. Puntos situados al mismo nivel dentro de un fluido en reposo poseen la misma presión hidrostática. Ese es el principio fundamental de hidrostática. P sub 1 es igual a P sub 2. O P sub A es igual a P sub B. Siempre y cuando estén al mismo nivel dentro de un fluido en reposo. Ese es el principio fundamental de hidrostática. Ahí está. Este que está aquí, P sub A es igual a P sub B. P sub A es igual a P sub B. Delta H es igual a 0, pues significa que P sub A, perdón, aquí lo voy a borrar, aquí me equivoqué. HA o H1, como ustedes le quieran llamar, HA es igual a HB. Están al mismo nivel. Entonces ese es el principio fundamental de hidrostática. Puntos situados al mismo nivel experimentan la misma presión. Y esta es base para aplicar el cálculo de presiones manométricas utilizando un manómetro en tubo en U. Ahora bien, acá tenemos ejemplitos. Dice acá, ¿en cuál punto de la presión hidrostática es menor? En este caso, analizamos nuevamente el vaso A, el vaso B, el vaso C y el vaso D. Todos están al mismo nivel, las columnas de fluido, si ustedes observan. Acá al nivel este está la misma H, la misma H, la misma H, la misma H. Entonces decimos que todos los puntos soportan la misma presión porque solamente depende de H. Nunca va a influir ni el área ni la forma del recipiente. Entonces, ¿en cuál punto de la presión hidrostática es el menor? En ninguno. Todos los recipientes A, B, C y D reciben la misma presión hidrostática. ¿Estamos bien? Vale. Supongo que sí, porque se quedan en silencio. Y con esto, el que me resuelva este ejercicio, le doy un punto para el examen extraordinario. Les voy a dar 5 minutos para que lo traten de realizar y me lo van a ir diciendo. Dice lo siguiente, les voy a ayudar en la lectura comprensiva. Tenemos un buceador que desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico? ¿Qué les están pidiendo? Está pidiendo la presión, Lee.
¿Qué tipo de presión está pidiendo? Recordemos que hay 4. Hidrostática, absoluta, manométrica y atmosférica. Atmosférica. Es la presión hidrostática, Lee. Exacto. Vaya, no se apoyen. El que me lo realice me dice así, yo ya lo hice y me va a ir explicando y yo lo voy a ir haciendo. Y se gana el punto. Va, más o menos tengo una idea de lo primero, Lee. Vamos a ver. Que vamos a Faustina. poner que la presión hidrostática vamos a multiplicar y vamos a dar por la altura. Y tenemos que como ya tenemos estos datos, ¿verdad? Altura y tenemos profundidad, se los dice kilogramos. profundidad. Ajá, la profundidad. ¿Y este qué y tenemos es? la densidad. Ajá. Entonces eso y lo vamos a multiplicar por lo que es la atmósfera, o sea, la 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Va, decime la ecuación que voy a utilizar. Sería la presión hidrostática. Ajá, P sub H es igual. Es igual a G por la gravedad por H. Rho. Ajá. Por H. Densidad, gravedad por profundidad o altura. Vaya, P sub H es igual entonces, a... ¿Cuánto vale Rho? ¿Cuál es Rho ahí? Ya le digo. La densidad. Ajá, ¿cuál es Rho? En el valor, dímelo. 1025. Exacto, 1025, siempre con las unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad. Sería 9,8. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ajá. Por 10 de la profundidad. Vale. ¿Cuánto es entonces? Y esto nos va a dar 10.000, espérame, permítame. 100.940 pascales. 100.940. Ajá, pascales. Vamos a ver de dónde salen los pascales. Bueno, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es decir, lo voy a poner en colores. Eso sí, yo sé que esto les cuesta. Estos son los newton. Y metros sobre metros cúbicos le van a quedar metros cuadrados. Entonces, newton sobre metros cuadrados es el pascal. De ahí salió. Vaya, Faustina, ¿verdad? Sí. Vaya, Faustina se ganó un punto para el extraordinario. Vaya, ahora quiero Bueno, ya no va a participar Faustina hoy. Otro punto. Calcúleme a alguien la presión absoluta. ¿Qué tiene que hacer? Y aquí, perdón, aquí la respuesta Faustina, todo lo hizo bien, pero la respuesta es 450. O yo lo escribí al revés, no me recuerdo. Algunas veces tengo dislexia. 100.450 pascales es la respuesta, ¿verdad? Vaya, ¿alguien más para que se gane el otro puntito que me determine la presión absoluta?
¿Alguien más? Para que me ayude con la presión absoluta. Hoy quiero calcular la presión absoluta que siente este buceador. ¿Qué tendría que hacer para determinar la presión absoluta? Ajá. Leí que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica Ajá, ¿qué más? ¿Quién es más usted? la presión hidrostática. ¿Quién me ayudó ahorita? Es Sara Marisa González. Sara. Vaya, Sara, ¿cómo era? Me dijo, presión absoluta, la ecuación, dígamela. Presión absoluta igual a presión atmosférica más la presión hidrostática. Vaya, continúe. Entonces, la presión atmosférica, ¿cuánto es igual? ¿La conoce? Ajá, es de 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cúbico. Metros cuadrados. Más. Más 100.450 pascales. Serían newtons sobre metros cuadrados porque estoy trabajando en lo mismo. Recuerden que tienen que mantener eso, ¿verdad? ¿Me escucharon? Sí. ¿Cuánto les da entonces la presión absoluta, Sara? Permítame. Bueno. Sería 201.750. 201.000 750. newtons sobre metros cuadrados o pascal. Vamos a ver. 1.036. 450. Perfecto, Sara. Entonces, felicito a Sara y Faustina por haber apoyado el día de hoy con estos dos puntitos. Mencionarles, ¿verdad? Así voy a estar en esta última para que mejoremos esas notas. El caso de Sara y el caso de Faustina ya no me van a participar en otra ocasión que vayamos a ganar puntos, porque así pues les queda a los demás. Significa que necesito que vayamos, si les pregunto algo o lo que sea, pues quiero que estén atentos, si no entienden, pues consulten. Entonces ahí está la respuesta a los ejercicios. Ahí está, uy, creo que lo hice al revés. Este es para el caso del buceador, cuando solo consideramos la presión hidrostática, tendría que haberle dado eso a todos. Y la presión absoluta ya, es decir, la que sienta la persona, la real, ya considerando la presión atmosférica, es esta otra. Espero que lo hayan hecho. Vamos a continuar entonces con el otro tema. Vamos a ver lo del principio de Arquímedes. Vaya, ¿quién es Arquímedes antes que todo? ¿Y por qué voy a hacer el énfasis con él? Porque a él pues le debemos el concepto de densidad, que viene prácticamente a ayudarnos mucho en la cuestión de fluidos, porque en la realidad es muy complicado determinar la masa de un fluido cuando lo estamos analizando, pero es mucho más fácil poder identificarlo en sí. Y pues ya se hizo demasiada experimentación y tenemos bibliografías en las cuales conocemos las densidades de ciertos fluidos o materiales. ¿Quién fue Arquímedes? Fue un matemático físico, astrónomo griego. Y él, pues, debido a una presión que tuvo por el rey Herón, que era el rey de Siracusa, puesto que a este rey le hicieron una corona y él dio una cantidad de lingotes de oro a un orfebre, que es quien trabajaba en aquellos entonces con metalurgia, ¿verdad? Con metales. Entonces viene y le dio a este señor Herón, a este otro señor, ese material para que le hiciera una corona completamente de oro, pero cuando ya le entregó la corona, pues se sintió como que completamente no consideraba que estaba hecha de oro. Entonces ahí viene y le dice a Arquímedes que era como un inminente
científico en esos tiempos y le dijo que tratara de verificar si la corona era de oro puro o la habían hecho ahí la metida de otras aleaciones, ¿verdad? En este caso también lo condicionó de que no tocara la corona que tenía cuando en su experimentación la hiciera, esta tendría que permanecer intacta. Si no, le daba jaque, lo iba a matar. En esos entonces eso era bien común, ¿verdad? Los reyes querían todo como querían. Entonces viene y Arquímedes con esa gran presión no hallaba qué hacer. E hizo lo siguiente. En realidad, ese es un cuento bien bonito que también a ustedes les doy el consejo de que si ustedes están con niños y van a comenzar a tocar este tema en algún cuarto o quinto grado, que creo que hoy en día en el ministerio han implementado dar esos conceptos, que lean la historia, busquen la historia y puedan detallarla mejor porque es bien bonita y más que todo da el realce a la parte de la física y el concepto de densidad. Entonces, esa imagen tiene mucho que ver. Arquímedes logró verificarlo siguiendo esta serie de pasos sencillos en las cuales consistieron. En un recipiente lleno de agua, sumergió una cantidad de oro puro de la misma masa que la corona del rey. Ahí está, aquí observen la figurita, ¿verdad? Ahí tenía una balancita él de estas las balanzas que eran aquellos entonces, que ponían dos mediciones y con un péndulo, pues dependía de la que pesara más, se iba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo fue emparejar con la corona de oro y los lingotes de oro, de tal manera que determinó la misma masa. Entonces, sumergió esa cantidad de oro puro, que era de la masa de la corona del rey, y midió el volumen que derramó. Porque eso lo observó también cuando estaba tomando un baño y dijo, ¡eureka! Cuando se metió, él observó que al tener la tina completa y al meterse él, se vaciaba la tina en proporción al peso de agua o de volumen de él. Entonces, lo mismo utilizó acá. Entonces, metió la cantidad de lingotes que teóricamente definían la corona y introdujo esa misma cantidad de lingotes a la tina y lo que se derramó pues es el volumen de los lingotes. Repitió el paso anterior, pero ahora utilizando distintos metales. El volumen de agua desplazado por cada metal era diferente al del oro puro, debido a las diferencias en las densidades. El último paso consistió en sumergir la corona del rey en el recipiente con agua, en el mismo recipiente, eso sí, con el mismo tipo de fluido con el que estaba experimentando. Y midió cuánto volumen desplazaba. Entonces ahí observó que el volumen desplazado era un intermedio entre las mediciones anteriores, no era la del oro. Entonces él concluyó que la corona tendría que estaba hecha, mejor dicho, de una mezcla de varios metales. Entonces dijo, no era de oro puro. Entonces, mediante experimentación, él pudo llegar a esa conclusión y prácticamente ayudó a determinar el concepto experimental de lo que era densidad. Esa es la importancia de Arquímedes. Y al final, pues, se creó un principio que se llama principio de Arquímedes, en la cual define lo siguiente. La fuerza de flotación sobre un cuerpo inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por ese objeto. Ahora bien, por fluido desplazado entendemos un volumen de fluido igual al volumen sumergido del objeto o la parte sumergida del objeto, porque también llega a pasar eso. Si el cuerpo se coloca en un vaso o recipiente inicialmente lleno de agua hasta el borde, el agua que se derrama por la parte superior entonces va a representar el agua desplazada por el objeto. Y ese es el principio de Arquímedes. Otra forma que también se enuncia es que también aparece otro concepto que se llama fuerza de flotación, que todo cuerpo que es sumergido dentro de un fluido en reposo va a sentir lo que es una fuerza ascendente opuesta al peso del cuerpo que se llama empuje. Es otra variable que él determinó.
Entonces, podemos obtener 3 características cuando analicemos el principio de Arquímedes, que son estos 3 casitos. Si decimos que la fuerza del peso del cuerpo es mayor a la del empuje, entonces el cuerpo va a tenderse a irse al fondo y se tiene esta relación. Pero también la conocemos de la siguiente manera y se la voy a dibujar por acá. Cuando la densidad del cuerpo sea mayor a la densidad del fluido, entonces el cuerpo tiende a irse hacia el fondo y aparece una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Entonces acá aparece una serie de ecuaciones que el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, o en este caso también aparece otro concepto que se llama peso aparente, que ya sería el peso con el cual definimos que tiene el cuerpo debido a que está dentro de un fluido, que va a ser igual al peso del cuerpo menos el empuje. No sé si ustedes alguna vez han observado eso cuando están en una piscina. Pongamos un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes dijeron que eran tan fuertes adentro porque podían cargar a alguien dentro de una piscina? Pero ¿y por qué se podía hacer esto? No sé si ustedes alguna vez aprendieron a nadar. Cuando van a nadar, el profesor de natación normalmente cuando nos quieren enseñar a flotar, nos carga, supuestamente nos ponemos vertical y nos carga dentro del agua. ¿Por qué nos puede cargar esta persona? Porque el cuerpo pesa distinto en el agua que en el aire. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de flotabilidad o empuje que ejerce el fluido sobre nosotros hace que pesemos menos dentro del fluido. En cambio, si esa misma persona nos quiere cargar ya en el aire, le va a costar porque entonces ahí sí está cargando completamente nuestro peso. En cambio, en el agua le ayuda el empuje. Entonces, esas son las ecuaciones que van a utilizar en esta característica. Cuando la densidad del cuerpo sea igual a la densidad del fluido. La densidad del cuerpo sea mayor a la del fluido. Está la otra característica, que es cuando la densidad del fluido es mayor a la del cuerpo, entonces en este caso decimos que flota. Acá decimos que el cuerpo se hunde. Y en este caso no hay peso aparente, sino que el peso de el empuje es igual a el peso del cuerpo. Y en este otro caso, que la densidad del fluido es igual a la densidad del cuerpo, entonces acá decimos que hay un equilibrio y también flota, pero en cualquier punto del cuerpo, del fluido, perdón, cualquier punto del fluido. Entonces, esas son como las 3 características que podemos analizar en Arquímedes. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Vale. De mi parte, sí, Li. Vaya, perfecto. Entonces, después aparece otro principio, que es el principio de Pascal. En el caso del principio de Pascal, dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se va a transmitir con igualdad de intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces, el principio de Pascal se puede comprobar utilizando una esfera hueca, perforada en distintos lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua, entonces y ejercer una presión, ustedes lo que van a observar es que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. Entonces, se establece a partir también del principio fundamental de hidrostática, y acá lo que sucede es que la presión
se transmite de forma uniforme en todos los puntos del fluido. Y lo que sucede acá es que fuerzas pequeñas dentro de áreas pequeñas puede levantar grandes cuerpos. Eso es lo que nos ayuda el principio de Pascal y prácticamente se utilizó para las famosas prensas hidráulicas como el ejemplo en este caso. Entonces acá parte del concepto de presión que es fuerza sobre área y aquí analizaron este primer émbolo que sería la presión 1, que sería fuerza 1 sobre área 1 y en otro émbolo pues acá está la presión 2. Ustedes observan aquí en este cuerpo lo que han hecho es que está al mismo nivel. Entonces P1 es igual a P sub 2. Solamente que acá está en términos de cada uno de los émbolos, de la fuerza y del área sobre el que está actuando. Entonces, esta es la ecuación general del principio de Pascal. La prensa hidráulica, pues, viene a ser un ejemplo del principio de Pascal. Y es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el fundamento de los elevadores, prensa hidráulica, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos, como el ejemplo de puentes hidráulicos y los gatos hidráulicos. Entonces ahí está, ¿verdad? Lo que les explicaba, P sub 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1, P sub 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Lo que sucede acá es que aplican el principio fundamental en el cual están considerando que ambos puntos están al mismo nivel de referencia. Entonces aquí parte el principio fundamental de hidrostática, solamente que aquí estamos considerando las características de cada lado de la prensa, ¿verdad? Acá el área, hay un área 1 y una fuerza 1 y acá hay una área 2 y una fuerza 2, porque cambian, ¿verdad? Entonces acá lo que sucede es que como hay una transmisión de presión, aplicando fuerzas pequeñas, podemos amplificarlas y levantar grandes cuerpos. Y acá está al final la ecuación general del principio fundamental de hidrostática. Perdón, del principio de Pascal, pero parte del principio de hidrostática. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo. Con una prensa hidráulica, lo que hacen acá es levantar un coche de 1.250 kilogramos. Ahora bien, si la superficie del émbolo es menor, es de 15 centímetros cuadrados, y la del émbolo mayor es de 3 metros cuadrados, nos piden calcular la fuerza que debe aplicarse si queremos levantar un coche. Vaya, aquí lo complicado quizás del ejercicio es identificar quién es la fuerza que nos están pidiendo. Vaya. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Primero, identificar valor. Esta masa al final la voy a convertir en un peso. Y estas son dos áreas. Esta es el área menor que voy a llamar A sub 1 y esta es el área A sub 2. Ahora bien, con la prensa hidráulica yo levanto un coche de masa grande. Normalmente la masa grande está relacionada con el área grande. Entonces acá yo tengo el peso 2. Lo que me están pidiendo es la fuerza 1. Esta es mi incógnita. Entonces, lo que hicieron primero fue identificar los datos, ¿verdad? Masa del cuerpo, que va a ser peso, que al final la voy a calcular por masa por gravedad. El área 1, si ustedes observan, la convirtieron para trabajar todo en metros cuadrados. Y aplicaron la ecuación de Pascal, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Como nos piden fuerza 1, esta área 1 va a pasar a multiplicar. Observen acá, F1 es igual a F2 a 1 sobre A2. Viene y hacen la sustitución de valores y obtuvieron la fuerza 1. Y ustedes observen que es una fuerza pequeña para levantar un gran cuerpo. Si quieren analizar las fuerzas, F2, que es igual al peso 2, va a ser igual a la masa, que son los 1.250 por 9.8, que vienen a ser 12.250 newton. Y observen, la fuerza 2 siempre es mayor que la fuerza 1. Entonces, con fuerzas pequeñas yo puedo levantar cuerpos grandes. Y para determinar acá una pequeña análisis de que esté correcto, pues como es una igualdad, tiene que darles los mismos valores en ambos lados. Entonces, así se puede utilizar el principio de Pascal.
Quizás me voy a quedar hasta acá porque después falta este otro tema que es hidrodinámica, pero lo voy a terminar en la clase del día jueves, que quedamos pendientes por el hecho de que yo andaba un poquito mal de salud, no pude dar la clase. No sé si tienen alguna consulta. Igual yo voy a compartir estas diapositivas para que ustedes puedan ir repasando y el día, ¿cómo se llama? El día jueves haga una lectura rápida, hagamos preguntas y nos vayamos a hacer los ejercicios. Y nuevamente a las compañeras Faustina y Elizabeth, ustedes ese día me van a hacer la presentación de lo que son los ejercicios que estaban pendientes. No sé si tienen alguna consulta. Perdón, Lee, que no le entendí bien, hubo interferencia. ¿Qué día fue que dijo? El jueves. Ah, vaya. El jueves siempre nos vamos a reunir para terminar. De mi parte, hasta el momento, todo bien, Lee. Y todo pues bien. ahí estamos siempre pendientes para la siguiente tutoría. Vaya, perfecto. Y bueno, con esto vamos a finalizar, pero no se desconecten porque les voy a mencionar algo que nos acaba de decir el coordinador. Entonces, la grabación hasta aquí llegaría y ya después solamente me quedo dando los mensajes, ¿verdad? El día de mañana hay práctica de laboratorio, creo que ya la compartieron en la coordinación. Así que ahí vamos a continuar. Solo permítanme. Voy a dejar de presentar. Y... Bye.